En este primer episodio del año he decidido marcarme nuevos objetivos y propósitos para este 2022. ¿Queréis conocerlos? Pues quedaos conmigo y pasaros al otro lado del micrófono. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. ¡Feliz año a todos! ¿Qué tal habéis pasado esas fiestas navideñas? Esos días en familia o con amigos o en fin. Espero que no con mucha gente por todo lo que estamos pasando, pero bueno, ya me entendéis. Sobre todo que hayáis estado muy bien rodeados. Espero que, como decía, los hayáis disfrutado, descansado o al menos cumplido lo que os habíais planteado para estos días libres. En mi caso, yo sí que lo he hecho, ya que la verdad que he disfrutado un tiempo con la familia, he podido descansar, que falta me hacía, o mejor dicho, nos hacía bastante falta en mi casa, porque llevábamos un par de meses arrastrando mucho cansancio y bueno. También de reconoceros que he aprovechado a ponerme al día en cuanto a podcasts que tenía con cierto abandono y también nuevos podcasts que os traeré en nuevos futuros lunes podcasteros. Y de paso, pues también he aprovechado a reflexionar un poco sobre lo que quiero para este podcast y para mi podcasting en general y plantearme nuevos objetivos para que este año 2022 sea todavía más productivo. Si me seguís desde hace un tiempo, sabréis que el podcasting está cada vez más presente en mi día a día. Hace ya 9 años que comencé a grabar podcast, el 1 de enero de 2013, y al principio todo esto pues era totalmente amateur. Poco a poco, con algún que otro acercamiento a la monetización y a la profesionalización, ya que desde hace ya 4 años también realizo podcast a nivel profesional en la empresa donde trabajo y bueno, pues también doy servicios a otros podcasters o a otros oyentes que quieren profundizar un poquito más en esto del podcasting. En cuanto a eventos, también he organizado unos poquitos también relacionados con el podcasting, como no podía ser menos, o con la grabación de distintos podcasts, aunque últimamente tuve que dejarlos cuando nació mi segunda hija y bueno, casualidades de la vida, coincidió con la llegada de la pandemia, que la verdad que si no hubiera venido mi hija y hubiera tenido que seguir con el tema de los eventos y demás, pues me hubiera visto obligado a cancelarlos. Pero bueno, la casualidad quiso que coincidiera el nacimiento de mi hija y la llegada de la pandemia con lo de los eventos de podcasting. Quedaron alejados por mi parte. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. En 2019 subí otro peldañito más en esta gran escalada y decidí empezar una nueva meta. Decidí ponerme un nuevo objetivo, que era crear este podcast diario que estáis escuchando ahora mismo. En un principio reconozco que lo hice para ocupar el tiempo que consumía en mí la adicción al tabaco. Y también pues para aprovechar esta vía de comunicación para una de dos. Ampliar mis conocimientos sobre el podcasting, edición y grabación de audio y también para dar a conocer mi experiencia en este campo, que pues la verdad que me senté a pensar y dije qué mejor que un podcast para hablar de podcasting. Digo yo, que un canal de YouTube está muy bien, un blog está muy bien, una red social está muy bien, pero qué mejor que un podcast para hablar de podcasting. Vamos, es que yo creo que es lógico. Lo que empezó como un proyecto con el que entretenerme, entre comillas, unos minutitos al día, fue evolucionando poco a poco hasta ocuparme muchas horas a lo largo de cada semana. Y ese esfuerzo se vio recompensado a lo largo del 2020 con la llegada de donaciones y apoyo a través de Ko-fi e incluso algunos suscriptores que decían, no, yo quiero apoyar a esta persona y a este podcast mes tras mes con este apoyo, ¿no? Con esta cafeína virtual del perfil de Ko-fi. Este apoyo continuó durante el pasado año, el 2021, y la verdad que crecieron mucho, pero que mucho las donaciones, las suscripciones también, los encargos a nivel profesional o incluso llegaron patrocinadores durante el pasado año. Y vamos, que todo ese esfuerzo que hago día a día o que hice día tras día durante el pasado año, pues comenzó a dar frutos y oye, la verdad que yo encantado.
Y por eso, tras el año con más trabajo relacionado con el podcasting, tanto a un lado como al otro del micrófono, tanto en mi casa como en mi trabajo, pues he decidido seguir apostando por hacer lo que me gusta y por seguir rodeándome de gente que quiere lo mismo que yo, que quiere que el podcasting siga creciendo. Seguro que si me habéis escuchado en alguna que otra entrevista, habréis escuchado que siempre recomiendo un aspecto fundamental en cualquier proyecto, sea relacionado con podcast o con cualquier ámbito de la vida digital, y es marcarse objetivos. Objetivos alcanzables. No, tampoco quiero grandes cifras, ni en cuanto a descargas, ni monetización, no. Puede ser simplemente pues llegar a un número concreto de descargas, un número mínimo, a un porcentaje de dinero versus horas invertidas, o a un objetivo monetizado, o un objetivo como el que me puse yo la Rode el año pasado, o a poder entrevistar a uno de tus grandes ídolos, o preparar una serie de episodios y poder grabarlos, editarlos y publicarlos, cumplir con un calendario de publicación o de contenido. Bueno, objetivos hay muchos, pero lo importante es cumplirlos y sobre todo celebrarlos. Eso siempre digo que es lo más importante, por eso siempre digo que hay que ponerse objetivos alcanzables para poder celebrarlos. Por eso me he ido marcando distintas metas para el comienzo del 2022, tanto para este podcast, al otro lado del micrófono, como para mí personalmente. Y una de ellas es alcanzar los 30 euros al mes recaudados en suscripciones a través de Ko-fi. Ya sabéis que podéis entrar en jorgemarinieto.com/café. Para algunos de vosotros seguramente esto pueda sonar ridículo porque es una cifra pequeña, ¿no? Son 30 euros al mes, pues tampoco, no creo que se gane la vida. Pero para otros, por ejemplo, puede sonar ridículo también porque es una cifra muy alta, teniendo en cuenta que es un podcast, digamos, a nivel, no voy a decir amateur, sino a nivel personal, ¿no? Que no cuenta con el apoyo de una gran infraestructura detrás, ni que lo hago, pues eso, diría en mis ratos libres, pero cada vez son menos libres, precisamente por la cantidad de horas que me requiere tanto el podcast como la familia, como las obligaciones en general. Pero bueno, el objetivo es mío, yo me lo he propuesto, yo quiero alcanzarlo y por eso quiero pediros ayuda, ya digo, entrando en jorgemarinieto.com/café. No creo que sea muy difícil llegar a estos 30 euros al mes, pero lógicamente necesito de vuestro apoyo. Vamos, digo que no es muy difícil porque ya de hecho tengo la mitad de este objetivo, ya tengo recaudados 15 euros al mes. De hecho, quiero dar las gracias a los que ya sois suscriptores de Al Otro Lado del Micrófono. Me gustaría lo primero, ya que es el primer capítulo del mes y del año, quiero dar las gracias a las personas que ya están suscritas al Ko-fi, que son David Castaño, Raimon Sastre, Churumbel, Aguel, María Ángeles Núñez, David Bernat y Raúl Yayo Friki de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Como decía, ya al menos la mitad del camino de ese objetivo, de ese nuevo objetivo, ya lo tengo hecho, que son alcanzar los 30 euros al mes. Bueno, digamos que es, ya que es un podcast diario, pues quiero tener como objetivo que al menos llegue 1 euro cada día, esos 30 días más o menos, 30 euros al mes más o menos, como si se tratara de, pues eso, un café al día, ¿no? Una motivación de 1 eurito al día para seguir pasándome al otro lado del micrófono cada día de la semana. Que hay gente que dirá, pero es que grabas de lunes a viernes, los fines de semana no te debería caer ese euro. Bueno, si me conocéis sabéis que sigo al frente tanto sábados y domingos como festivos, como en fin. Y sobre todo porque realmente el gran trabajo de la semana los hago los sábados y domingos, precisamente, que es cuando preparo todo el contenido que luego sale entre semana, de lunes a viernes. Si queréis conocer un poquito más el trabajo que lleva a hacer un podcast diario, os recomiendo entrar al Ko-fi, que ahí en la galería de imágenes tengo un poquito descrito cómo es el flujo de trabajo que sigo para grabar este podcast diario. Pero bueno, que me lío. Es posible que alguno de vosotros estéis pensando, pues si lo que quiere es monetizar el podcast, que se vaya a hacer un podcast en exclusiva a una de estas plataformas que lo ofrecen, como Podimo, como iVoox, como Apple Podcast, en fin, de estas plataformas que ofrece o bien hacerse un podcast exclusivo, o bien un podcast de suscripción, o si cree que su podcast es tan bueno como para pedir dinero, que lo intente con Spotify, a ver si le compran el proyecto.
Pero es que yo no quiero hacer eso. Vamos a ver, yo quiero hacer lo que me gusta. Y por un lado, quiero seguir haciendo el podcast así, que es libremente. Porque hacerlo encerrado en una de estas plataformas no tendría sentido en un metapodcast, que lo que quiere hablar es precisamente sobre podcasting. Por un lado, porque si lo que quiero hacerlo es hacerlo abiertamente sobre las bondades y sobre los errores de estas propias plataformas, no podría hacerlo si me ciño a una de ellas, y no podría hablar de la competencia tampoco. Y por otro lado, porque si lo que busco es hacer crecer el propio podcasting, no tendría mucho sentido cerrarme a una plataforma, y debo hacerlo en el mayor número de estas plataformas, sea de podcast, sea de vídeo, sea en redes sociales, en blogs, en web, en fin, que no puedo cerrarme y acotarme, porque lo que tengo que hacer es llegar al máximo posible de oyentes de podcast o de audiencia relacionada con el podcasting. El año pasado me surgieron varios clientes para hacer asesorías, para hacer grabaciones, para patrocinios o ediciones de podcast, y también para colaborar en algún que otro evento. Y este año quiero repetir todo eso y mucho más. Respecto a los eventos ya me ha llegado alguna que otra información, pero no puedo desvelar nada todavía. En cuanto a patrocinadores, creo que también, aunque lo de los patrocinadores hasta que no esté firmado, lógicamente no puedo tampoco soltar la liebre. Y lo que sí que espero y deseo es que se vuelvan a repetir todas estas, ya digo, asesorías y mentorías que me consta que han dado sus frutos, y que al menos mis consejos han servido para que otros podcasts u otros proyectos vayan creciendo poco a poco, o al menos, aunque no crezcan, sí que lo lleven muchísimo más mejor trabajados o más motivados las personas que hay detrás de cada uno de estos proyectos. Todo esto lo vamos a ir viendo juntos a lo largo de este 2022, y si me acompañáis en esta aventura diaria llamada podcast, y que sobre todo si queréis formar parte de ellas, pues como ya he dicho antes, podéis apoyarme, contratarme o patrocinarme todo esto entrando en jorgemarinieto.com/café. Tenéis un montón de contenido más en jorgemarinieto.com, ahí hay un montón de recomendaciones de podcast, herramientas, consejos, en fin, todo lo que trato diariamente, pues lo tenéis ahí en mi web, que es donde centralizo pues un poquito todas estas recomendaciones que traigo cada día al otro lado del micrófono. Si queréis algo, digamos, un poco más íntimo, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de mi cuenta de correo, que es contacto@jorgemarinieto.com, o en mi cuenta de Twitter, que es @eove, EOBE con 2 es al final, si me queréis contactar a través de... contactar a través de Telegram. Por cierto, en Telegram también tenéis disponible el canal de este podcast de Al Otro Lado del Micrófono, entrando en t.me/al otro lado del micrófono. Es posible que si esta es la primera vez que escuchas un episodio de mi podcast, te preguntes qué tiene que ver el contenido de hoy con el podcasting en general. Y la verdad que, si te soy sincero, te invito a quedarte por aquí para escucharme, mejor dicho, y ver conmigo la evolución de todo este proyecto a lo largo de las próximas semanas o meses, ya que seguro que a todos vosotros, incluso a ti que acabas de llegar, pues alcanzaré todos estos objetivos que he ido marcando a lo largo del episodio de hoy. Si no me crees y si no me ves capaz de conseguirlos, pues te invito a escuchar los casi 500 episodios anteriores para que veas, o para que escuches, mejor dicho, cómo ha ido evolucionando el proyecto y creciendo todo el podcasting que me rodea. Ha sido un trabajo de menos de 2 años, y la verdad que estoy muy contento con lo conseguido hasta ahora. Pero por eso quiero ponerme una meta un poquito más alta. Si la temporada pasada, o mejor dicho el año pasado, subí una montaña de media altura, pues esta vez quiero alcanzar un pico un poquito más alto. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para que tengáis un buen arranque en este 2022 que comienza, y sobre todo para que lo podáis ir recomendando a lo largo de los próximos 52 lunes, que serán lunes podcasteros si me acompañáis.
Mañana sábado no habrá encuesta en el canal de Telegram para elegir el mejor episodio de la semana, ya que tengo claro que el mejor episodio de la semana ha sido este, más que nada porque ha sido el único y ha sido, yo creo que el favorito tanto para mí como para todos vosotros. Fuera de bromas, os invito a uniros, como ya decía antes, al canal de Telegram t.me/al otro lado del micrófono. Allí podéis estar al tanto de todos los enlaces, noticias, recomendaciones, eventos que traeré a lo largo de este 2022, tal y como hice en 2021 y 2020. Pero que muchas gracias a todos por escucharme durante este nuevo año que se viene. Ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.